El libro El helenismo, épocas helenística y romana de la cultura griega, de Carles Miralles, analiza el periodo que comienza con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y se extiende hasta la conquista romana de Grecia en el siglo II a.C., destacando cómo la expansión griega creó un mundo interconectado donde culturas de Grecia, Egipto y Persia se fusionaron. Este sincretismo cultural permitió la difusión del conocimiento griego en un ámbito sin precedentes, transformando profundamente la civilización mediterránea. Un tema central es la transformación de las ciudades griegas. Miralles explica cómo metrópolis como Alejandría, Antioquía y Pérgamo se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura, superando en importancia a las antiguas ciudades-estado como Atenas y Esparta. Estas nuevas urbes albergaron bibliotecas famosas, museos y atrajeron a sabios de todo el mundo conocido. En filosofía, el helenismo fue una etapa de innovación con escuelas como el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, que ofrecieron nuevas formas de entender el mundo y también de enfrentar los desafíos de la vida individual en un imperio vasto. Esas corrientes filosóficas desplazaron el foco de la vida política ciudadana hacia la búsqueda de la tranquilidad personal y la sabiduría práctica. Científicamente, el periodo vio avances fundamentales en astronomía, medicina y matemáticas. Figuras como Euclides, Arquímedes e Hiparco realizaron contribuciones decisivas que influirían en la ciencia durante siglos. La Biblioteca de Alejandría se convirtió en el centro internacional de investigación científica y textual. La literatura y el arte helenístico reflejan las complejidades de un mundo en transformación. Poetas como Calímaco y Teócrito cultivaron una poesía sofisticada con profundidad emocional que resonaba con un público diverso y cosmopolita. El drama y la comedia evolucionaron hacia formas más intimistas. En artes visuales, la escultura y arquitectura mostraron un realismo y expresividad sin precedentes, alejándose del idealismo clásico anterior. Miralles también aborda la transición del helenismo al periodo romano, analizando cómo la cultura griega continuó desarrollándose bajo dominio romano. A pesar de perder independencia política, Grecia no solo sobrevivió, sino que floreció, influyendo profundamente en la civilización romana. El autor argumenta que esta integración fue clave para la supervivencia y relevancia continua de la cultura griega a lo largo de la historia. El libro subraya cómo la unidad de lo humano, por encima de diferencias étnicas, se impuso en la filosofía helenística con las campañas de Alejandro Magno, contribuyendo a la idea de unidad. El libro Función y crítica de la guerra en la filosofía de Immanuel Kant, de Teresa Santiago, explora la tensión entre la concepción funcionalista de la guerra en Kant y la crítica moral que se le formula desde la razón práctica. La tesis central es que la filosofía crítica kantiana permite emitir juicios diferenciados sobre la guerra. Por un lado, reconoce su función como mecanismo e incentivo para el progreso político y moral de la especie humana. Por otro, establece el deber moral de abandonar el recurso bélico para alcanzar el Estado de Derecho y la paz perpetua. Así, Kant es presentado como un filósofo críticamente opuesto a la guerra, una vez comprendida su función histórica. En este sentido, Teresa Santiago reconstruye los argumentos kantianos que sustentan una concepción finalista y regulativa de la historia, donde el conflicto y la guerra ocupan un lugar central como motores del desarrollo humano. Un concepto clave es la insociable sociabilidad. El ser humano tiene la necesidad de relacionarse con sus iguales para desarrollar sus capacidades, pero al mismo tiempo rechaza esta condición gregaria porque pone en peligro el progreso mediante el egoísmo. Esta contradicción interna funciona como principio dinámico que impulsa al hombre a avanzar, perfeccionar su naturaleza y desarrollar el carácter moral mediante el antagonismo. La guerra, entonces, surge de la naturaleza contradictoria del ser humano que busca satisfacer apetencias egoístas mientras necesita socializarse. Este conflicto genera un pacto nacido de una urgencia patológica, del cual emerge la cultura y posteriormente la moral. Sin embargo, Teresa Santiago destaca que Kant valora la guerra también en sentido negativo por los males que genera, especialmente la violación del principio de derecho y la sujeción de los individuos a la violencia. También hay que señalar que
hay una especie de teología kantiana que aparece como elemento heurístico o interpretativo fundamental para proyectar fines para la especie humana y transformar esos fines o teleología en fines morales según la filosofía moral de Kant. Desde esta perspectiva, el paso del estado de naturaleza conflictivo al contrato social internacional es necesario para abandonar definitivamente el estado de guerra. El libro se articula en 4 capítulos que abordan historia y progreso, la guerra y los fines de la especie y las dimensiones política y moral del conflicto. Teresa Santiago evidencia que para Kant garantizar la libertad de los hombres es el propósito esencial de la paz y las naciones son garantes de esa libertad mediante el estatus legal de los individuos en el derecho internacional. La obra conecta filosofía de la historia, filosofía política y filosofía moral. La actualidad de lo bello es un libro de Gadamer publicado originalmente en 1977. Es una reflexión hermenéutica sobre el arte, la belleza y su vigencia en el mundo contemporáneo. La tesis central es que lo bello no es algo superado o meramente subjetivo, sino que mantiene una función ontológica crucial: cerrar el abismo entre lo real y lo ideal, revelando el ser a través de la experiencia estética. Gadamer recupera la concepción griega clásica de lo bello vinculada al orden, la armonía y lo divino, donde Platón entendía que mediante lo bello y el eros, el ser humano recuerda el mundo verdadero y también accede al conocimiento. A diferencia de visiones que oponen belleza y realidad, Gadamer afirma que lo bello sale al encuentro de la realidad natural y artística, manifestando una idea que se hace visible sensorialmente. Uno de los puntos fundamentales de su planteamiento es la crítica a la estética moderna nacida en el siglo XVIII frente al racionalismo. Kant intentó encontrar validez objetiva en la experiencia de lo bello más allá del gusto subjetivo, destacando el placer desinteresado ante lo bello sin significado en la naturaleza. Gadamer, sin embargo, va más allá. Para él, la experiencia artística es un movimiento hermenéutico o interpretativo activo donde el espectador interpreta y construye significados reconociendo una identidad hermenéutica en la obra. En este sentido, el libro articula 3 conceptos clave para acceder al arte: juego, símbolo y fiesta. El juego es un acontecimiento que permite reconocer signos y símbolos interconectados. El símbolo representa un fragmento del ser que promete complementar nuestro fragmento vital en un todo íntegro, evocando un orden integral. La fiesta es el epítome de una comunicación recuperada y la unidad de todos con todos, donde la participación activa es esencial. Gadamer busca conectar el arte moderno con la tradición artística occidental, reconociendo la diferencia y lejanía entre ambos, pero afirmando que el arte sigue siendo conocimiento y capacidad cognitiva. La obra de arte es una conformación donde el significado se introduce en lo material tangible, mostrando la plenitud del ser, revelándolo y ocultándolo simultáneamente. Así, la experiencia de lo bello indica siempre un crecimiento, un aumento de ser y permite descubrir el puesto del hombre en el mundo frente a lo trascendente. La actualidad de lo bello reside en su capacidad de evocar el ser interior mediante el discernimiento y también mediante la reflexión. El personalismo ético de Dietrich von Hildebrand es un libro de Sergio Sánchez Migallón. Es un estudio analítico que precisa en qué sentido la ética de von Hildebrand puede considerarse genuinamente personalista, centrándose en la categoría axiológica del bien objetivo para la persona. La tesis central del libro es que la ética de Hildebrand sitúa a la persona como centro irreductible de toda reflexión moral, rechazando tanto el relativismo como las éticas formalistas que olvidan la concreción personal. Sánchez Migallón explica que von Hildebrand estructura su pensamiento moral en torno a 2 categorías fundamentales: el valor, objetivo independiente de quien lo experimenta, y lo subjetivamente satisfactorio, lo que satisface deseos personales pero no posee valor intrínseco. La obra destaca como el bien objetivo para la persona no es meramente relativo a individuos concretos, sino que posee 4 tipos y 4 modos de relación con la persona, revelando una esencial referencia de lo bueno a la persona con significado moral propio.
Un punto clave es la naturaleza de la persona como ser portadora de valores y también dotada de dignidad intrínseca y llamada a realizar un ideal moral individual. Von Hildebrand, siguiendo la fenomenología de Scheler, pero con originalidad, sostiene que los valores morales se captan mediante una respuesta afectiva auténtica ante lo que tiene importancia, carácter que mueve la voluntad y genera respuestas afectivas profundas. La afectividad no es irracionalidad, sino una estructura esencial, originaria y autónoma de la persona que posee dimensión espiritual. El libro muestra cómo la ética de von Hildebrand se enfrenta críticamente al hedonismo, al empirismo de Hume, a la ética bajo legalidad extrínseca y especialmente a la doctrina kantiana, que considera insuficiente por basarse en el deber formal sin acceder a la jerarquía objetiva de valores. Para Hildebrand, la ética verdadera es la cristiana, no como imposición externa, sino como culminación de la ética natural. Quien sigue su conciencia recta obedece la voz de Dios presente en los valores morales. En este sentido, hay que decir también que Sánchez Migallón concluye que el personalismo de Hildebrand alcanza un equilibrio fundamental entre hablar del bien objetivo para la persona y de la persona para su propio bien objetivo, mostrando que la persona no solo descubre el sentido de lo bueno, sino que al hacer esto revela también su propia naturaleza y su llamada trascendente. La obra demuestra que la vida moral es respuesta libre a valores objetivos que exaltan la dignidad personal y requieren carácter auténtico, no solo conformidad legal. Francisco Suárez, 1548-1617, fue un jesuita español considerado el primer filósofo en erigir un cuerpo metafísico sistemático autónomo, superando los meros comentarios aristotélicos y unificando las principales escuelas medievales, tomista, nominalista, escotista, en una síntesis original conocida como tomismo crítico. Su obra cumbre, Las Disputaciones Metafísicas, de 1597, establece la metafísica como ciencia independiente con objeto propio, el ser en cuanto ser, ens qua ens, abarcando todos los seres reales en su relación de dependencia entre Dios y los seres vivos. La tesis central de Suárez es que el ser real es el único objeto adecuado de la metafísica, entendido como esencia íntegramente actualizada, no como simple concepto mental. La primera división del ser es entre el ser infinito, es infinitum, Dios, y el ser finito, ens finitum, que son los seres vivos, también formulado como ens a se, ser de sí mismo, y ens ab alio, ser de otro. Dios es el ser necesario cuya exigencia exige existencia. Las criaturas son seres contingentes con radical insuficiencia, dependientes además de otro, que sería Dios. En este sentido, sobre la distinción entre esencia y existencia, Francisco Suárez comparte con Tomás de Aquino que en seres finitos ambas se distinguen realmente en el sentido de que la distinción proviene de la realidad, pero rechaza la distinción real separable entre esencia y existencia en las criaturas, defendiendo en su lugar una distinctio rationis, una distinción de razón razonada, para ser más exactos. Esto significa que esencia y existencia no son dos componentes realmente separables, sino dos aspectos de un mismo ser actual. En la individuación, Suárez afirma que la única unidad verdadera y real es el individuo concreto. La naturaleza común, como por ejemplo humanidad, no se distingue realmente de la unidad individual. El individuo no añade algo realmente distinto a la naturaleza específica, sino que la contrae mediante su propia entidad concreta. Esto implica que lo singular es el objeto del conocimiento intelectual directo, no solo una abstracción mental. Además, también Suárez desarrolla una filosofía de la existencia y la contingencia que anticipa preocupaciones modernas, junto con una filosofía del individuo concreto como rasgos de originalidad. Su metafísica ha influido decisivamente en la filosofía moderna, por ejemplo, el giro trascendental que realiza sobre el acto de la mente para concebir el ser como objeto trascendental